texto a texto, versículo a versículo, como iglesia, a partir del año pasado, la carta del apóstol Pablo a Tito, carta del apóstol Pablo a Tito. Por la misericordia de Dios ya hemos culminado el capítulo 1, hemos avanzado también en el capítulo 2 y vamos a continuar por la misericordia de nuestro Dios, lo que hemos estado estudiando en el capítulo 3, del versículo 1 hasta el versículo 8. Ya hemos pues abarcado ciertas partes de este texto, pero vamos a tratar de continuar. Pensaba yo que íbamos a tal vez culminar hoy, porque ya ve que se atraviesa lo de el Congreso, incluso por ahí después del Congreso, pues tenemos todavía ahí algunos planes como iglesia para estudiar, entonces tendremos que hacer un doble esfuerzo para poder culminar este pasaje después del Congreso, pero yo le pido al Señor que sea un tiempo de mucha bendición, hermanos. Así que, ¿por qué no lo piden una vez más juntamente conmigo? Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias en esta hora, porque este es el día, Señor, que tú has hecho y nos regocijamos y alegramos en ti, Padre bueno. Te alabamos por todas y cada una de tus bendiciones, Señor, porque, amado Dios, aunque el futuro es incierto, de algo estamos seguros, de que tú estás y estarás con nosotros para siempre, amado Dios. Nuevas son tus misericordias cada mañana, Señor, porque si hoy te presentaras ante nosotros en tu infinita santidad, en tu eterna, Señor, y poderosa presencia, ninguno de nosotros podría permanecer en pie, Señor, porque hemos pecado contra ti. Pero, Señor, así como hoy confesamos que somos grandes pecadores, a la vez confesamos que Cristo es un gran Salvador, Señor, y que podemos acercarnos ante tu presencia, rogándonos la bendición de tu Espíritu Santo sobre nosotros hoy, y que hables, amado Dios, a través de tu palabra. Concede en nosotros un deseo ferviente, Señor, como lo existía, lo había en el corazón de Samuel. Podamos decirte hoy, habla, Señor, que tus siervos oyen. Es en el nombre de Jesús que oramos y te damos gracias. Amén y amén. En el mundo, a lo largo de la historia, hermanos, se ha hablado constantemente de el amor. El amor es uno de los atributos, de los valores más exaltados en la historia de la humanidad. Y uno de los idiomas que más ha impactado diferentes lenguas, incluso actuales, es el idioma griego. Y en el griego existe una raíz para hablar de alguien que es amante, amigo, alguien que tiene un amor especial por algo o por alguien. Esta es la raíz filos. Tal raíz ha llegado hasta nuestro idioma español, al punto que existen múltiples palabras para hablar del amor intenso hacia algo con el prefijo filos, como el filósofo. ¿Qué significa filósofo? Muy bien, el que ama, el que es amante de la sabiduría. O tal vez el filarmónico, el que ama la música. Pero ¿qué hay del filántropo? El que es amante de los hombres. ¿Y quiénes son los hombres? Seres caídos, débiles, imperfectos y muchas veces muy pocos dignos de amor, ¿no es cierto? Entonces yo me preguntaba, ¿existirá alguien que pueda amar a los hombres realmente a pesar de lo que son? La Biblia nos dice que sí, y que ese amor puro es el que lleva a otras personas a amarnos unos a otros de la misma manera. Y en nuestro pasaje de hoy que hemos estudiado ya Tito capítulo 3, versículos 1 al 8, hemos abarcado del versículo 1 hasta el versículo 3, pero ahora en el versículo 4 y hasta el versículo 7 podremos escuchar acerca de ese amor puro e incondicional, el amor de Dios. Así que leamos juntos Tito capítulo 3, versículo 1 al 8. Dice así la bendita palabra de Dios. Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables,
mostrando toda consideración para con todos los hombres. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. En este pasaje el apóstol Pablo exhortó a Tito a recordar a los cretenses su deber en la sociedad, su pasado en esa sociedad, la gracia de Dios para con ellos y su misión entonces en medio de la sociedad, predicando el evangelio a través de una vida piadosa. En este pasaje nosotros ya hemos comenzado a aprender desde las semanas pasadas cómo influenciar nuestra sociedad para su total transformación a través del evangelio. Dijimos hace 15 días, en primer lugar, recordando cuál es nuestro deber, recordando cuál es nuestro deber. ¿Te acuerdas cuál es nuestro primer deber? Dijimos sujetarnos a nuestras autoridades, porque el texto dice, versículo 1, recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. En segundo lugar, dijimos, nuestro segundo deber es servir a nuestros conciudadanos, servir a nuestros conciudadanos, porque dice el versículo 2, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Esa es la primera manera en la que como iglesia podremos impactar con nuestras vidas y el evangelio a nuestra sociedad, enseñándoles a otros que al sujetarnos a nuestras autoridades y al servir a nuestros conciudadanos, nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino en los cielos. Que cuando servimos tanto a nuestras autoridades como a nuestros conciudadanos, en realidad no estamos, escucha bien, sujetándonos principalmente a ellos, sino al Rey de Reyes y Señor de Señores. La segunda manera, dijimos hace 8 días, de cómo vamos a impactar como iglesia nuestra sociedad a través del evangelio es recordando cuál fue nuestro pasado sin Cristo. Recordando cuál fue nuestro pasado sin Cristo. Porque si observas el versículo 2 al final, dice Pablo, sean amables, muestren toda consideración, ¿te acuerdas? Toda humildad, toda compasión. ¿Para con quién? Para con todos los hombres. En medio de una sociedad pagana, incrédula, malvada, el cristiano está llamado a ser luz en medio de oscuridad. A no ser vencido de lo malo, sino vencer el mal a través de ¿qué? Del bien. ¿Y de dónde fluye la motivación de este segundo punto? Recordando cuál fue nuestro pasado sin Cristo, que no éramos muy diferentes a ellos. La Biblia nos dice, perdonen a los que hacen mal, perdonen a aquellos que les hacen daño. ¿Por qué? Dice Pablo, inspirado por el Espíritu, porque recuerda tu pasado. Sin Cristo eras igual o peor que ellos. Y dijimos en primer lugar, aquí lo tienen en pantalla, éramos seres corrompidos. Porque dice el versículo 3, porque nosotros también en otro tiempo éramos como necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos. Eso nos definía. Son los adjetivos que Pablo usa para definir nuestro pasado sin Cristo, ese otro tiempo cuando estábamos apartados de Dios, sin esperanza en este mundo.
No solamente éramos seres corrompidos, sino también lo tienen ahí en pantalla, vivíamos vidas corrompidas. Porque sigue diciendo el versículo 3, viviendo ¿cómo? En malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. ¿Te acuerdas esa última frase? Viviendo, dice el texto, malicia, envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Era como si Pablo estuviera diciendo, éramos odiosos y nos odiábamos unos a otros. No existía en nosotros el amor, esto de lo que te hablaba al principio, amor real por la humanidad, filantropía, no había en nosotros, porque éramos odiosos y nos odiábamos unos a otros. Sin embargo, las cosas ahora tienen que ser ¿qué? Diferentes. ¿Por qué? Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces, no solamente debemos recordar cuál es nuestro deber, no solo debemos recordar cuál fue nuestro pasado sin Cristo, si queremos ser una iglesia que impacte la sociedad con el Evangelio, sino ahora, punto número 3, debemos recordar cuál fue la gracia de Dios para con nosotros. Si queremos ser una iglesia que impacte la sociedad, si queremos aprender como iglesia cómo influenciar nuestra sociedad para su total transformación a través del Evangelio, necesitamos recordar cuál fue la gracia de Dios para con nosotros. Y eso lo encontramos en el versículos 4 al 7 y con la ayuda de Dios es lo que estudiaremos hoy. Sigue diciendo Pablo, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, ¿qué dice el texto? Él nos salvó. No por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su ¿qué? A su misericordia. Por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Hasta aquí, hermanos, el apóstol Pablo ha dado dos grandes argumentos de por qué los creyentes en la isla de Creta, donde se encontraba Tito, y por qué todo cristiano debe vivir mostrando, acuérdate, toda consideración, humildad, compasión para con todos los hombres, por muy malos que estos sean. Número 1, ese es nuestro deber. Número 2, debemos recordar, en un pasado éramos como ellos, necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero el deseo de Pablo y de Dios, porque sin lugar a dudas él inspiró estos textos, no es motivarnos a hacer el bien a los demás, a impactar nuestra sociedad, recordando nuestro pasado como en un sentido de reproche, como si Dios nos estuviera aquí reprochando nuestro pasado. Dios no quiere que andemos por ahí en el mundo con la cabeza agachada, humillados y avergonzados por los errores del pasado. No, hermanos, Dios nos ha perdonado. Pero si Dios nos recuerda nuestro pasado, es con un solo propósito, que recordemos lo grande de su amor. Y ese amor entonces sea lo que nos motive a hacer su voluntad, a obedecer sus mandamientos, incluso cuando se trata de pagar con bien el mal que otros nos han hecho, como Dios, hermanos, lo hizo con nosotros. Por eso este texto inicia de la siguiente manera. Observa tu Biblia, versículo 4. ¿Cómo inicia? Pero. Cada palabra en la Biblia es importante, hermanos. Pablo va a hacer un contraste aquí. Él va a comparar nuestro pasado sin Cristo cuando, como dice el versículo 3, en otro tiempo éramos seres corrompidos y vivíamos vidas corrompidas, con el presente. ¿Y qué está en el presente de aquellos que han creído en Dios? La gracia soberana de Dios, hermano. En este tercer punto, Pablo nos recuerda
tres formas en que la gracia de Dios se manifestó para con nosotros. Tres formas en que la gracia de Dios se manifestó para con nosotros. Vamos a ir viendo una por una, cada una de ellas. En primer lugar, si quieres anotarlo, Él nos salvó. Él nos salvó. En segundo lugar, Él nos regeneró. Él nos regeneró. En tercer lugar, Él nos justificó. Así que veamos la primera. Él nos salvó. ¿Por qué puedo decir esto? Por lo que dice el versículo 4 y versículo 5. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. No por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. Ahora, lee la idea completa. Desde el versículo 2. En su segunda parte, mostrando toda consideración, muestren toda humildad, muestren toda compasión para con todos los hombres, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero, ahí está el contraste. Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, hermanos, Él nos salvó. No por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. En otro tiempo nosotros estábamos perdidos, muertos en delitos y pecados, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Pero cuando se manifestó, dice Pablo, ¿qué se manifestó? La bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad. Hay algo que distancia nuestro pasado, incluso nuestro presente, algo que se interpone, y son estas dos cosas: la bondad de Dios y su amor hacia la humanidad. ¿Qué es la bondad de Dios? En el original griego se refiere a la cualidad de ser afable y considerado. En este caso, esta cualidad, dice Pablo, le pertenece a Dios. Dios consideró nuestra situación y Dios tuvo compasión de nosotros. Ahora, yo no sé si tú te has puesto a pensar quién es Dios o cómo es Dios. Porque algunas personas, cuando piensan en Dios, piensan de Él como una fuerza impersonal, así como un polvo cósmico viajando de un lado a otro a través de las estrellas. Pero no es así. La Biblia da testimonio que aunque Dios es eterno, infinito e inmortal, Él también es un Dios personal. Un Dios que tiene intelecto, emociones incluso y voluntad. Un Dios que desea relacionarse con sus criaturas. Pero cuando decimos eso, otros dicen, bueno, si Dios es un ser personal, seguramente ha de ser un viejito con su bastón, esperando a que alguien se equivoque, para entonces aplastarlo con todo el peso de su ira. Sin embargo, también esa idea está muy alejada de lo que enseña la Biblia acerca del único y verdadero Dios. Ciertamente Dios es un espíritu eterno, infinito e inmortal, y que tiene el poder para destruirnos en un instante, ¿eh? Sin embargo, como enseña aquí Pablo, Dios, si algo ha manifestado, es su bondad, su amor, su compasión. Hay un salmo que me encanta que dice: prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Ese es nuestro Dios. Y no solo eso, Él también, dice Pablo, ha manifestado su amor hacia la humanidad. Es interesante que lo que aquí aparece traducido con 4 palabras, amor hacia la humanidad, en el griego en realidad solo es una, relacionado con lo que te hablaba en el principio. ¿Sabes cuál es la palabra que aparece aquí? A mí me impactó. Filantropía. Dios manifestó filantropía. Una palabra compuesta: filos, amor, antropos,
hombre. Algunas personas en el mundo han sido conocidas, dicen ellos, por su altruismo y su filantropía. ¿Los conoces? Hombres millonarios que dan grandes donaciones a orfanatos y hospitales. Sin embargo, ¿sabes de dónde dan ellos? De lo que les sobra. Sin embargo, hay alguien que ama verdaderamente a la humanidad con un amor genuino y desinteresado. Y ese alguien es el Señor Dios Todopoderoso. Él manifestó esto, filantropía. Wow. No sé tú, pero yo aún no lo alcanzo a comprender. ¿Cómo es que el Dios todo suficiente, perfecto en santidad y belleza, único e incomparable, que no necesita de nada ni de nadie, ni siquiera de nosotros para existir, deseó amarnos o decidió más bien amarnos? No lo merecemos. No solo porque comparados con Dios no somos nada, porque tal vez alguno podría pensar, y así yo lo pensaba, que tal vez un arcángel puede ser puesto en un lugar comparado con una lombriz. ¿Quién será más parecido a Dios? ¿El arcángel o la lombriz? Ninguno. Dios es incomparable. Y tanto el arcángel como la miserable lombriz, comparados con Dios, no son absolutamente nada. ¿Te das cuenta? Sin embargo, ese Dios tan grandioso, glorioso, incomprensible, inefable, decidió amarnos. Wow. Y no solo, te repito, porque somos tan diferentes a Él, tan separados de Él, sino porque recuerda cuál era nuestro pasado. O sea, no éramos seres neutrales ahí, inocentes, bueno, pues no han hecho ni bien ni mal, pues lo hacemos. No, éramos malvados. Versículo 3 otra vez de Tito, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. ¿Y sabes a quién odiábamos? A Dios, porque le dábamos la espalda a sus mandamientos. Y aunque decíamos con nuestra boca, Diosito, Diosito, escupíamos a su ley una y otra vez cuando hacíamos lo que queríamos. Y sin embargo, ¿qué hizo Dios? Nos amó. Si algo deja en claro esta definición de Pablo de nuestro pasado, es que había una necesidad. Necesitábamos ser salvados. Si éramos esclavos, necesitábamos ¿qué? Ser libres. Por eso, ¿cuál fue el resultado? Dice Pablo, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad. Dice el versículo 5, Él nos salvó. Tan bajo habíamos caído que para que fuésemos salvados, la bondad inmensa y el amor eterno de Dios se tenían que hacer presentes, se tenían que manifestar. La pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo fue que esta bondad, esta compasión, cuándo fue que este amor, esta filantropía se manifestó? Mira, bondad y gracia en el Nuevo Testamento siempre aparecen de manera inseparable. Si puedes acompañarme a Efesios, poniendo un separador ahí en Tito, acompáñame a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, mira cómo encontramos bondad y gracia al mismo tiempo. Efesios capítulo 2, versículos 5 al 7. No olvides la pregunta, ¿cuándo se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad? Estamos tratando de responder esa pregunta. Dijimos en primer lugar que bondad y gracia siempre aparecen de manera inseparable, como por ejemplo en Efesios 2, 4 al 7. Dice el texto, pero Dios, que es rico ¿en qué? En misericordia, por causa del gran amor con que nos amó,
aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su ¿qué? Bondad. ¿Te acuerdas que Pablo menciona también bondad en Tito? Bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, preguntarse cuándo fue que se manifestó la bondad y el amor de Dios es preguntarse cuándo se manifestó su gracia. Porque bondad y gracia siempre van de la mano. ¿Cuándo se manifestó la gracia de Dios? En 2 de Timoteo capítulo 1 versículos 9 al 10 encontramos la respuesta. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo capítulo 1 versículos 9 al 10. ¿Ya lo tienes? Segunda de Timoteo 1, 9 al 10. Dice el texto: Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. Ahí está gracia. La gracia nos fue dada en Cristo desde la eternidad. Pero ¿qué dice el versículo 10? Y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Pablo indica aquí que la gracia de Dios se manifestó en la primera aparición de Cristo y llegó a nosotros por medio del Evangelio. Podemos entonces concluir que la bondad de Dios y su amor por los hombres se manifestaron en la primera aparición de Cristo. Y que fue a través del Evangelio que esa bondad y ese amor llegaron a nosotros. Piensa un momento, amado hermano, amada hermana que me escuchas hoy, en la persona más perdida que has conocido en este mundo. Tal vez la imagen de una persona sin hogar, un vagabundo, viene a tu mente. Por lo menos a la mía sí. En particular, una persona que debido a su drogadicción perdió su hogar, perdió su familia, perdió su trabajo y prácticamente todo lo que tenía. Así que no le quedó de otra más que recolectar basura para que al reciclar algunos materiales pudiera comprar alimento. No, en realidad no. Droga. Con el paso del tiempo, esta persona que conocí perdió todo control sobre sí mismo. Se convirtió en una persona totalmente nauseabunda, al punto que comía de la basura que recolectaba. Un día me acerqué a regalarle un pan y apenas si logró entender lo que yo trataba de decirle. Ya estaba fuera de sí mismo. Sin embargo, no puedo negar que el olor que él transpiraba por los años en la calle hacían muy difícil permanecer a su lado. Hermanos, ese vagabundo éramos tú y yo. ¿Te acuerdas? Versículo 3 de Tito. Extraviados. Esclavos del pecado. Sucios. Esclavos de placeres, comiendo de la basura de este mundo. Llenos de inmundicia. Pero Dios, hermanos, vino a nosotros. Y con un amor que es imposible de expresar con palabras, Él nos limpió, Él nos alimentó, Él nos dio un hogar. Como dice Tito 3:5, Él nos salvó. Él, hermanos, no nosotros. Por eso, ¿cómo llama Pablo en el versículo anterior, Tito 3:4? Él puede ser llamado Dios nuestro, ¿qué? Salvador. Y para que esto todavía quede aún más claro, Pablo les enseña a los cretenses cuál era la base de su salvación.
Versículo 5, volviendo a Tito, Tito capítulo 3, versículo 5, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su qué, a su misericordia. Porque tal vez algún cretense podría llegar a pensar, y tal vez alguno de nosotros piense así, bueno, Dios manifestó su bondad y amor por mí porque pues, yo he realizado las siguientes acciones a lo largo de mi vida. Yo he honrado a mis padres. No, yo nunca he hecho mal a nadie, nunca he pisado la cárcel, siempre he ayudado a los más necesitados, nunca he matado a alguien. No, soy una buena persona. Seguramente por eso Dios manifestó su amor y su bondad. Pero Dios nos enseña aquí en su palabra, hermanos, que la base de la salvación de los cretenses y de los creyentes no fue ni jamás será obras de justicia. Porque a la luz de la santidad de Dios, esas obras siempre están manchadas. ¿Por qué, hermanos? Por el pecado. La Biblia nos enseña que aún nuestras mejores obras comparadas con la santidad y justicia de Dios son como trapos de inmundicia. Aún las mejores obras, preséntalas ante Dios. Deja de compararte con otros cristianos, compárate hoy con Dios. Aún tus mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Él. Y observa que el apóstol Pablo se incluye aquí. Él dice nosotros, no por obras de justicia que nosotros, se incluye Pablo, hubiéramos hecho. Ahora, yo cuando estaba estudiando este pasaje, me vi en la necesidad de preguntarme quién era Pablo. ¿Pablo era un holgazán que se sentaba en el sillón de su casa y se rascaba la panza todos los días? No. Pablo hizo muchas obras de justicia, sin duda. Pero Pablo sabía que la base de su salvación no se encontraba ahí. Es más, mira lo que dice Filipenses capítulo 3, palabras del apóstol Pablo. Si tú pensabas que él es un don nadie, un bueno para nada, diciendo, bueno, pues como no tengo buenas obras en mi vida, pues no me queda de otra más que confiar en la obra de Cristo. No, no, no. ¿Qué dice Filipenses 3, 4 al 9? Aunque yo mismo, dice Pablo, podría confiar también en la carne, es decir, en mí mismo, en mis acciones. Si alguno otro cree tener motivo para confiar en la carne, dice Pablo, yo mucho más. Circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley hallado irreprensible. Y póngale ahí su lista. Dicen, hijo de pastor, de cuna cristiana. Algunos dicen. Digo que hasta se abre aquí pedigrí cristiano. Diácono, pastor, diaconisa, líder. Ahí le pueden agregar un montón de cosas, ¿no? Ah, el rey ya viene, del rey ya viene. Versículo 7. Pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como ¿qué? Pérdida por amor de Cristo. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo considero como que basura a fin de ganar a Cristo. Versículo 4. Este es el deseo de Pablo y debe ser deseo de cada uno de nosotros, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, de la obediencia a la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Pablo sabía que si él se presentaba al final de sus días ante Dios, presentando todas sus justicias y sus buenas obras, estaría condenado por toda la eternidad en el infierno. Porque todas esas justicias a un lado de la única, verdadera y perfecta justicia de Cristo, dice el texto, ¿eran qué? Basura. Son basura. Ahora, Pablo no decía, bueno, pues como voy a ser salvo por gracia y solo por gracia, pues voy a vivir la vida como yo quiero. No, Pablo dio su vida por el Evangelio.
porque él estaba agradecido por la única obra que podía salvarle, la obra de Cristo. Y naufragó y predicó y caminó y pasó hambre, pasó frío, pasó tempestades, naufragios, no para ganarse su salvación, sino por gratitud a aquel que lo había salvado. Por eso Pablo en Tito enseña cuál es la base de nuestra salvación. Vuelve a Tito, capítulo 3, versículo 5. Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Y una vez más encontramos un contraste, sino conforme a su misericordia. Aquí está la base de nuestra salvación, la misericordia de Dios. En el griego, misericordia se refiere a la indulgencia y compasión hacia aquellos que no lo merecen. Indulgencia, compasión hacia aquellos que no lo merecen. Dios, hermanos, se compadeció de nuestra miserable condición y nos libró de ella. ¿Sabes por qué? Porque Dios, no nosotros, Dios es rico en misericordia. Lo dice Efesios capítulo 2, versículo 4 al 5, te lo sabes de memoria, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hace rato en el devocional de nuestro hermano Gamaliel, recordaba esa manifestación de la gloria de Dios. ¿Quién es Dios? Éxodo 34, acompáñame, versículos 5 al 8. Lo voy a leer en la Reina Valera 60 y escucha esta definición tan hermosa y gloriosa que Dios da de sí mismo. Éxodo capítulo 34. Versículos 5 al 8. Voy a usar la Reina Valera 60. ¿Ya lo tiene? Y Jehová, o mejor traducido, Yahweh, el gran yo soy, el eterno, el sempiterno Dios. Y Yahweh descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Yahweh. Y pasando Yahweh por delante de Moisés, proclamó: Yahweh, Yahweh, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esta definición no la puedes entender si no es a través de Cristo. ¿Cómo un Dios que no da por inocente al malvado es un Dios a la vez que puede perdonar al malvado? ¿Cómo puede ser esto posible? Dios es justo y Él siempre es justo. Él siempre va a castigar el pecado, hermanos. Pero en nosotros los creyentes hay una gran diferencia, que nuestros pecados sí han sido castigados, pero no en nosotros, sino en Cristo. Fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Te das cuenta, hermanos, de lo que la Biblia hace aquí en Tito capítulo 3? Pablo está haciendo una comparación de nuestras características pasadas con el carácter eterno de Dios. Nosotros éramos como, versículo 3, necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Y en cambio, Dios, que nos mostró lo que Él es: bondad, amor, misericordia. ¿Con qué propósito, hermanos? Señala un comentarista.
para que el Salvador misericordioso pueda servir de patrón para exhortar a los cristianos a ser también misericordiosos, amables, a mostrar toda mansedumbre para con todos los hombres, puesto que Dios les mostró a los cristianos su bondad y su amor por la humanidad cuando ellos eran como son ahora todos los hombres. Dios, hermanos, no nos salvó con base a nuestras obras. ¿Por qué solemos esperar buenas acciones de los hombres que nos rodean para actuar con amor hacia ellos? Bueno, lo voy a perdonar si Él me viene a pedir perdón. ¿Eso hizo Dios, hermanos? Y hasta la fecha seguimos pecando, seguimos fallando como creyentes. Estoy hablando de los cristianos, de los que se han arrepentido en Cristo. Y te digo algo, antes de que vengas tú a pedirle perdón a Dios, Dios ya te perdonó. ¿Por qué esperamos, hermanos, entonces que los demás actúen bien para entonces actuar bien con ellos? Si cuando nosotros estábamos actuando mal, estábamos de fornicarios, de adúlteros, de ladrones, mentirosos, homosexuales, borrachos, mentirosos, orgullosos. Y Cristo estaba muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Cuántas veces somos como Jonás? Que cuando fue enviado a predicarle a los ninivitas, él concluyó que eran demasiado pecadores para merecer el perdón de Dios. No nos atraviesa ni un poquito por nuestra mente la posibilidad de que Dios extienda su amor a aquellos que tal vez nos han hecho daño, aquellos que nos han tratado mal, aquellos que han sido malvados con nosotros. La pregunta es, ¿pero qué tan diferente éramos de ellos? Y sobre todo, ¿cómo fue Dios con nosotros? Y me gustó mucho lo que mencionaron ayer nuestros hermanos Isaac y Angie en el estudio bíblico para matrimonios. Por cierto, hermanos, los matrimonios que se lo perdieron fue un tiempo de mucha bendición en todo el sentido de la palabra, tanto por el alimento físico como el alimento espiritual. Y ellos mencionaban algo muy importante. Con todo esto, hermanos, no queremos decir que Dios no tenga presente tu dolor, porque tu dolor puede ser sincero. Porque la persona que te hizo un mal sí pudo dañarte y causarte un verdadero dolor y profundo. Pero exactamente, para eso Cristo murió. Para eso Cristo fue a la cruz. La solución no es el rencor, no es el orgullo, no es el odio. La solución para tu pecado y para el pecado de aquel que te hizo mal es Cristo Jesús. El mundo espera que aquel que sufrió dolor, vergüenza y aflicción busque con todas sus fuerzas la venganza. Pero ¿te imaginas cómo va a impactar la sociedad cuando cristianos se levanten con un testimonio de alguien que crea la palabra que dice: ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que es malo, antes bien a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra? Eso va a impactar tremendamente en nuestra sociedad. Ya dejemos, hermanos, de venir a calentar solo una silla. Eso no nos hace cristianos. Dejemos de tratar de vivir cristianismo de cuatro paredes, porque Dios no está aquí encerrado. Dios está presente en todo lugar. Pero bueno, si eso no es suficiente, si queremos ser una iglesia que impacte la sociedad con el evangelio, no olvides que Pablo nos recuerda, te dije, 3 formas en que la gracia de Dios se manifestó para con nosotros y apenas dimos una. Él nos salvó. Ahora veamos la segunda. ¿Qué dijimos? Él nos regeneró. Versículo 5, o la mitad del versículo 5, volviendo a nuestro pasaje, Tito capítulo 3, versículo 5. Dice aquí el texto:
por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Porque, hermanos, ciertamente Dios manifestó a través de la primera venida de Cristo su bondad y su amor hacia la humanidad, y fue su misericordia la que le movió a enviar a su Hijo Jesús a la cruz a morir por pecadores. Sin embargo, algo hacía falta. ¿Qué es lo que hacía falta, hermanos? No que el sacrificio de Cristo no sea suficiente, lo es, hermanos. No que Cristo no sea poderoso para salvar, lo es. No que Cristo no sea glorioso, lo es. Pero hacía falta algo, que los pecadores lo creyeran así. Que los ojos de los ciegos espirituales fueran abiertos para ver la hermosura de Cristo. Que los enfermos espirituales reconocieran que necesitan al médico de médicos. Que los que son duros de corazón conozcan a aquel que puede derretir como cera aún al corazón más duro. Hay salvación en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero esa salvación, hermanos, necesita ser aplicada a los escogidos de Dios. Y esa obra solo una persona puede hacerlo: el Santo Espíritu de Dios. Pablo ha dicho en el versículo 5, Él nos salvó. Y esa declaración se aplica en un sentido general a la primera venida de Cristo. Lo dijimos, Cristo vino a traer salvación. Pero en un sentido particular, Pablo también se refiere a la salvación individual de cada creyente. Dice Pablo, Él nos salvó. Ahora nuestra vida es diferente. Ya no somos esclavos del pecado. Disfrutamos de una relación con Dios. Pero ¿cuál fue el medio? O más bien, ¿quién fue el medio? Dice el versículo 5, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Fue, hermanos, el Espíritu Santo quien trajo un cambio a nuestra vida. ¿Y cómo lo hizo? Dice el texto, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación. Cuando se trata de representar el pecado, su gravedad y sus consecuencias, la Biblia usa constantemente la analogía de la suciedad y la necesidad de ser lavados. Y a su vez, mira lo que dice Jeremías 2:22, muestra imposibilidad de hacerlo en nuestras propias fuerzas o medios. Jeremías capítulo 2, versículo 22. Y vuelvo a usar la Reina Valera 60, la reina de las versiones. Jeremías 2:22 dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado, ¿qué? Permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. En nuestras propias fuerzas y nuestros propios medios no podemos lavarnos del pecado. Necesitamos un lavamiento del que Pablo habla en Tito 3:5, un lavamiento que va más allá de lo físico y externo, un lavamiento espiritual. Ser lavados de nuestro pecado y de nuestras iniquidades. Y eso solo Dios lo podía hacer, hermanos. Por eso Él en su gracia lo prometió. Acompáñame al libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel está antes de Daniel, ¿correcto? Libro de los profetas. Ezequiel capítulo 36. Mira esta promesa tan hermosa de Dios. Promesa para el pueblo de Dios. ¿Y quién es el pueblo de Dios? ¿Quién es el pueblo de Dios, hermanos? La iglesia. Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Entonces lo rociaré con agua limpia
y quedarán limpios de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos que los limpiaré. Ahí está la promesa de Dios. Pero ¿por medio de quién haría Dios eso? Los siguientes versículos lo dicen, versículos 26 al 28. Además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré uno de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Habitarán en la tierra que di a sus padres y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ahora, esta promesa, si te das cuenta, la profecía está escrita en futuro. Yo pondré, dice el texto, un corazón nuevo. Yo pondré un espíritu nuevo. Yo daré una nueva vida. ¿Sabes dónde encontramos el cumplimiento? No en el Israel étnico, en el Israel de Dios. En Tito, Pablo dirigiéndose a la iglesia. Por medio del lavamiento. Él nos salvó por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Ahí está, hermanos. Las promesas de Ezequiel se cumplieron en nosotros. El Espíritu Santo trajo a nuestra vida el lavamiento. ¿De qué? Dice el texto, de la regeneración y la renovación. En griego, regeneración se refiere a un nuevo nacimiento. El Espíritu Santo nos hizo nuevas criaturas. ¿Y cuál es el efecto inmediato de un nuevo nacimiento? Dice Pablo, es la renovación, es decir, una nueva vida, una transformación total. ¿Te acuerdas lo que Jesús le dijo a Nicodemo? Esto a mí por eso me impresiona, ¿no? Autores distintos, de épocas distintas, lugares distintos, pero están hablando de lo mismo, porque son inspirados por Dios. Y otra vez encontramos aquí que la promesa en Ezequiel no se cumple en el Israel étnico, sino en el Israel de Dios. Jesús le dijo a Nicodemo, en verdad te digo que el que no naciere ¿de qué? De agua. Ahí está la referencia directa a Ezequiel capítulo 36. Yo esparciré agua limpia sobre ustedes. El que no naciere de agua y del Espíritu, pondré mi espíritu sobre ustedes, no puede entrar en el reino de Dios. Aunque seas descendiente directo de Abraham, aunque te congregues en el Rey ya viene, aunque seas hijo de pastor, predicador, el que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. ¿Recuerdas cuál fue la respuesta de Nicodemo? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Nicodemo estaba pensando en un nacimiento ¿qué? Físico. Pero ¿qué dijo Jesús? Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En sencillas palabras, lo que Cristo le respondió a Nicodemo fue: Nicodemo, en tus propias fuerzas jamás podrás nacer de nuevo. El único que puede hacer eso es el Santo Espíritu de Dios. Por eso, ¿te acuerdas lo que dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 17? Es fuerte, Migdio. Las cosas viejas. Ahí está, hermanos, el cumplimiento. Nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas ¿qué? Nuevas. A veces, hermanos, suelo cometer el error de quitarme mis playeras usadas y depositarlas en el cajón de la ropa limpia que me estoy exhibiendo antes de que me exhiba mi esposa. Y no me percato de que están sucias porque muchas veces no están manchadas. Pero sucede, hasta bañarme, que me doy cuenta de esto. Porque no sé si te ha pasado, pero ya estando limpio, se nota que la ropa está sucia al ponérsela, ¿no? O sea, huele a usado, huele a sudor. Yo te pregunto hoy algo. ¿Te has preguntado qué es lo que te permite distinguir hoy entre lo bueno y lo malo? Entre lo que es limpio y lo que está
sucio? ¿Qué es lo que hoy te permite amar a Dios y odiar el pecado? ¿Qué es lo que te permite anhelar la santidad y cada día ser más como Cristo? ¿Qué es lo que te permite darte cuenta cuando has pecado? Como esa playera sucia, darte cuenta que hay algo en tu vida que no le agrada a Dios. ¿Sabes qué es lo que te lo permite ver? Que ahora ya estás lavado, ya estás regenerado, ya estás renovado por el Santo Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo, no somos nosotros. Por eso, hermanos, me sincero aquí con ustedes, una de las cosas que a mí más me ha molestado y entristecido en mi vida ministerial es escuchar a personas decir que yo ya no creo en el Espíritu Santo. Me molesta, la verdad, pero también me entristece. Porque ¿te has imaginado cómo sería nuestra vida sin el Espíritu de Dios? Yo no me imagino una vida sin el Espíritu. ¿Quién es quien nos convence de pecado? ¿Quién es quien nos da vida espiritual? ¿Quién es quien cambia nuestro corazón? ¿Quién nos limpia de nuestro pecado? ¿Quién es quien nos da fe? ¿Quién es quien nos bautiza en el cuerpo de Cristo? ¿Quién es quien nos sella para el día de la redención? ¿Quién es quien nos ilumina para entender las Escrituras? ¿Quién es quien nos concede fe y arrepentimiento? ¿Quién es quien nos santifica? ¿Quién es, hermanos, el que nos llena y nos preserva hasta el final? El Espíritu Santo, hermanos, es tan vital en nuestra vida que mira lo que hizo Dios al salvarnos. Volvemos a Tito 13, ahí vamos a acabar en el versículo 6. Que Él, ¿de quién está hablando? De Dios, ¿no? Dios el Padre, derramó sobre nosotros. Dios el Padre derramó sobre nosotros, ¿a quién? Al Espíritu Santo, abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. El verbo que resalta, hermanos, en este texto es derramó. Dios, hermanos, no solo nos mostró su bondad, su amor, su misericordia al darnos a Jesucristo, Él también mostró ese amor y bondad y misericordia cuando derramó su Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Dónde inició todo esto? Pentecostés. Acompáñame a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4. Yo creo que esta agua es mía, si no dice el Señor que beberemos cosas mortíferas y no moriremos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos. ¿Quiénes todos? ¿Incrédulos? ¿Gente que no se ha arrepentido? No. Esta promesa es para los creyentes. Esta bendición es para aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han confiado en Cristo como su único Señor y Salvador. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Ahora, ¿recuerdas la respuesta de la multitud? Lo leemos en los versículos 12 al 13. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Versículo 13, pero otros se burlaban y decían, ¿qué? Están borrachos. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Versículos 14 al 18. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y les declaró, hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera, sino que es lo que fue dicho por medio del profeta Joel, otra profecía. Y ve el cumplimiento, versículo 17, y sucederá en los últimos días, dice Dios. ¿Qué verbo aparece? Que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y
profetizarán. Esta profecía, hermanos, se cumplió en Pentecostés. Literalmente Dios derramó su espíritu en la iglesia, pero se cumple también de manera particular en la vida de cada persona que cree en Cristo. En el momento de la salvación, Dios derrama su espíritu sobre el que cree y se arrepiente de sus pecados. Como Pedro diría más adelante en este mismo capítulo, versículos 38 y 39. Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán ¿qué? El don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos. Y entramos en el siguiente grupo: para tantos como el Señor nuestro Dios llamare. Si tú te arrepientes y crees en el Señor Jesús, tú recibes el Santo Espíritu de Dios. Este Dios que limpia, regenera, transforma, salva. Pablo, hermanos, cuando escribió a Tito en su carta, lo que estamos estudiando, no estaba escribiendo a los 120 que originalmente recibieron al Espíritu en Pentecostés. Él estaba escribiendo a creyentes en Creta 30 años después, pero les podía decir también a esos creyentes con toda seguridad, como lo podemos decir de nosotros, que si hemos creído, Dios ha derramado sobre nosotros su Espíritu. ¿Y cómo lo hizo? Voy a nuestro pasaje, dice el texto. Exacto. Abundantemente. Yo no sé, la Biblia es riquísima, hermanos. Vean cuánto tiempo llevamos y no termino. Este término, hermanos, abundantemente refleja la diferencia sustancial del ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento versus el ministerio del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. El Espíritu es el mismo, pero su ministerio es diferente. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo jamás hizo de las personas su templo. Había un lugar específico y único donde la gloriosa presencia de Dios habitaba. Tabernáculo en primer lugar y después el templo construido por Salomón. El Espíritu Santo no habitaba en los creyentes como lo hace ahora. Solo en casos muy específicos el Espíritu venía a llenar a una persona, como a los reyes, a los jueces, a los profetas, para cumplir así los planes de Dios. Pero recuerda la promesa, lo acabamos de leer. Un día, dice Dios, yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y sus hijas y sus hijos profetizarán. Sus jóvenes verán visiones, sus ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en estos días y profetizarán. Ahora el templo donde reside la presencia gloriosa de Dios es el cuerpo de cada verdadero creyente. Porque todos los hijos de Dios, dice Romanos 8, poseemos al Espíritu de Dios. Si no lo poseemos, no somos sus hijos. Todo esto glorioso, hermanos, ¿por medio de quién? Dice Pablo para terminar, por medio de Jesucristo nuestro Salvador. ¿Te acuerdas que Cristo hizo la promesa? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Pero no solo Cristo hizo la promesa, Él oró para que se cumpliera esa promesa. Juan capítulo 14, versículos 16 al 18 dan testimonio. Entonces yo rogaré al Padre, dijo Jesús, ¿te acuerdas? Y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes, y escucha bien, y estará dentro, en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré ¿a qué? A ustedes. ¿Por qué el Padre, hermanos, respondió el ruego de su Hijo? Porque Él murió y resucitó, ascendió y está a la diestra del Padre. A la diestra del Padre se sentó y en su infinito amor rogó porque el Consolador viniera a nosotros. Pues débiles hombres y mujeres, sin Él nada podemos hacer. Y gloria a Dios, hermanos, porque el Señor le plació responder tan misericordiosa petición.
Hermanos, qué texto tan maravilloso. Si te das cuenta, en un solo versículo, Tito capítulo 3, versículo 6, encontramos la Santísima Trinidad presente en nuestra salvación. Dice el versículo 6 que Él, ¿de quién está hablando? De Dios el Padre. Derramó ¿a quién? A Dios Espíritu Santo sobre nosotros abundantemente. ¿Por medio de quién? De Dios Hijo, Jesucristo nuestro Salvador. La Santísima Trinidad presente en nuestra salvación. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Hermanos, esto es lo que el texto grita. El ser humano no puede salvarse a sí mismo. La salvación depende únicamente de la gracia de Dios, de la gracia de Dios Padre, manifestada y ganada por Jesucristo, el Dios Hijo, y aplicada a la humanidad por Dios Espíritu Santo. Entonces, como iglesia decimos: gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Santo Espíritu de Dios. Hermanos, ¿cómo no amar a Dios? Hermanos, ¿cómo no amar a Dios? Hermanos, ¿cómo no amar a nuestro prójimo? ¿Qué pasó? ¿Disminuyó? A ver, vamos a ver otra vez. Es que ya es tarde, pero hoy hay pizza, hermanos, entonces ahorita agarran pila. Hermanos, ¿cómo no amar a Dios? Hermanos, ¿cómo no amar a nuestro prójimo? Hermanos, ¿cómo no amar a nuestros enemigos? Si Dios nos amó. Algunos han dicho que no creo en el Espíritu Santo, pero no es eso, hermanos. Más bien, lo que yo no creo es que el derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia se quede en algo meramente superficial, como lo son las emociones. No son malas, pero son superficiales. No, hermanos. Yo lo que creo a la luz de la palabra es que el derramamiento del Espíritu Santo va más allá de algo superficial. Nosotros queremos ver el verdadero fruto del Espíritu Santo en la vida de ustedes. Está bien que llores, llora. Todo en su debido orden. Está bien que sientas bonito, siéntelo. Yo también lo siento. Mira, ahorita me estoy gozando así predicando la palabra. Pero ve más allá, porque el Espíritu va más allá. ¿Cuáles son sus frutos? Amor. ¿Amas incluso a aquellos que no te aman? Gozo. ¿Tienes gozo en medio de las pruebas? Paz. ¿Tienes paz en medio de las circunstancias más adversas? Paciencia. ¿Cómo eres con aquellos que pecan contra ti? Benignidad. ¿Vences el mal con el bien o pagas mal por mal? Bondad. ¿Eres como el Señor ha sido contigo? Fe. ¿Tienes esa fe que se atreve a creer que Dios puede usar tu vida para incluso transformar con el evangelio a aquellos que tanto daño te han hecho? Mansedumbre. ¿Cómo respondes ante las ofensas? Templanza. ¿Eres rápido para irarse o pronto para perdonar como es el Señor? Ya se acabaron los amenes. Nosotros creemos, hermanos, en el Santo Espíritu de Dios. Y lo amamos y lo adoramos y necesitamos su presencia en nuestra vida. Pero llorar. Algunos ven películas de Pedro Infante y se ponen a llorar. Otra vez, no digo que no llores, Ustedes me han visto derramar lágrimas, ¿no es cierto? Pero hay que ir más allá. No es aquí yo llorando y allá pegándole a mi esposa. No es aquí bendiciendo a ustedes y allá afuera maldiciendo a los que se me atraviesan en el camino. Hermanos, nadie que se diga ser cristiano puede decir: yo no tengo nada que ofrecer en esta lucha contra el pecado, en esta misión de impactar a nuestra sociedad con el evangelio, porque todos aquellos que hemos creído en Dios hemos sido salvados, hemos sido regenerados, poseemos al Espíritu de Dios. ¿Sabes qué necesitamos ahora? Ser llenos de Él. Porque sí, todo cristiano es bautizado por el Espíritu, todo cristiano posee al Espíritu, pero no todo cristiano es lleno del Espíritu. Algunos han apagado
al Espíritu en sus vidas debido a su pecado y a su falta de arrepentimiento. Pero hoy, hermanos, rindamos nuestra vida a Él. Y si tú incluso reconoces que no eres cristiano y que no posees al Espíritu, recuérdalo, esta promesa es para ti, si te arrepientes y crees. Pero si lo tienes y lo has contristado con tu pecado, hoy sujetemos nuestra voluntad a Él. Ser lleno de Él, hermanos, es soltar nosotros el volante de nuestra vida y dejar que Él nos guíe. Y si Él nos pide perdonar lo imperdonable, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recordar que Él es el único que realmente ha perdonado lo imperdonable en nuestra vida. Pero una vez más, para eso necesitamos ser llenos de Él. ¿Lees tu Biblia? ¿Oras al Señor? ¿Te humillas delante de Él? No digas amén, mejor di Señor, ayúdame. Es como cuando somos padres. Todos los que han sido padres saben que para guardar paciencia en medio del caos se necesita sin duda la llenura del Santo Espíritu de Dios. Ahora imagínate ser padre de acogida de 32 niños y adoptar a 16 niños más. Ese es el caso de Domingo e Irene García, quien este matrimonio, el libro del Dios olvidado da testimonio, a sus 60 años de edad aún tenían 11 hijos viviendo con ellos y un deseo de adoptar a más si ellos llegaban a poder. Imaginen la cantidad de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre que eso requiere. Pues ellos, hermanos, tomaban el mandato de ocuparse de los huérfanos muy seriamente. Muchas personas a su edad de este matrimonio ya piensan en jubilarse, pero ellos no dejaban de pensar en todos los huérfanos que vivían en América. Aunque para ellos era una bendición el servir de esa manera a tantos niños necesitados, a la vez ellos reconocían las dificultades que enfrentaban diariamente. Ellos dieron testimonio de perseverancia, incluso cuando uno de sus hijos adoptivos se ahorcó en su propio armario. Es un caso real. En su vida había días llenos de felicidad, pero también había días en que solo la obediencia a Dios les permitía perseverar. Uno de los mayores gozos en su vida que ellos han experimentado es observar a sus hijos biológicos seguir sus pasos. Uno de sus hijos tiene 2 hijos biológicos y otros 2 adoptados. Otro de sus hijos tiene 3 hijos biológicos y 3 adoptados. Viven vidas, hermanos, este matrimonio tan extraordinarias que las noticias de los Estados Unidos presentaron una historia sobre ellos. Hasta el mundo secular observaba el amor inusual y sobrenatural que estas 2 personas han mostrado a quienes tienen necesidad. Y algunos podrían pensar que Domingo e Irene siempre han sido tan misericordiosos como lo son en la actualidad, pero la realidad es que no es así. Irene ha compartido públicamente acerca de los primeros tiempos de su matrimonio y el odio que sentía hacia Domingo. Él era abusivo y hablaba regularmente de hacerle daño, y ella oraba para que él muriera. Hasta soñaba despierta con empujarle por un barranco debido al dolor que le causaba. Ahora ella dice que él es el hombre más piadoso que ella conoce. Para cualquiera que piense, hermanos, que su propia vida, su matrimonio no tiene esperanza, recuerda este matrimonio. Ellos fueron transformados, salvados, regenerados, renovados por el Santo Espíritu de Dios. A Dios, hermanos, le encanta tomar personas que están en las peores situaciones y transformarlas por medio de su Espíritu, para así usarlas para transformar, para impactar la vida de otros. Esto es algo sobrenatural, ¿no es cierto? ¿Por qué no le pedimos al Señor que nos ayude? Padre bendito, te alabo, Señor, porque tú eres el Señor Dios Todopoderoso, grande en misericordia y bondad y verdad, que perdona, Señor, la iniquidad de millares, Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Porque, Señor, cuando nosotros merecíamos tu castigo, ser condenados a muerte, tu bondad, tu misericordia, tu amor fue manifestado, Señor, a la humanidad y particularmente a nuestra vida, Señor.
No lo merecemos, amado Dios. Ayúdanos, amado Dios, a dejar de ser duros, tercos en nuestro servicio y en nuestro corazón, Señor. Perdónanos porque con nuestro pecado, cuando no perdonamos a otros, cuando no extendemos la misma gracia que, Señor, tú has extendido a nosotros, contestamos tu Espíritu, Señor. Aunque lo poseemos, muchos de nosotros lo tenemos ahí en una orilla, Señor, triste, sin hacerle caso, Señor. Oh, amado Dios, pero tú eres el Dios soberano. Tú eres el Dios poderoso, Señor, que puede derretir aún el más duro corazón, Señor. Que tu gracia, sublime gracia, se haga carne en nuestro corazón, de tal manera que podamos impactar la sociedad que nos rodea a través de esa misma gracia, Padre. Gloria a nuestro Dios. ¿Por qué no se ponen de pie, amada familia, y entonamos juntos este último himno que cantamos hace un momento, que exalta la gracia de nuestro Dios? Feliz salvo, fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó.
me salvó y mis cadenas ya Él rompió y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor, te libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Fue por amor, su gran amor, su gracia me salvó. Fue por amor, su gran amor, su gracia me salvó. Lo hizo por amor. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Gracias. Gracias. Si quieren, quédense y hacen.